Vamos a iniciar con la clase de hoy, ¿verdad? De qué bueno que podemos congregarnos, podemos tener este tiempo juntos. Gracias ahí por la puntualidad y vamos a orar, ¿verdad? Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos pueda ahí acompañar en la clase de hoy. Amado Padre que estás en el cielo, queremos darte infinitas gracias por darnos el privilegio, darnos la oportunidad, Señor, de estar juntos. Gracias, Padre, por tu bondad, gracias que eres bueno, Señor, con nosotros y nos das el privilegio, Dios, de poder congregarnos, Padre, a través de este medio para poder seguir aprendiendo de tu palabra y muy específicamente, Dios, de tu Hijo Jesucristo. Padre, gracias te damos por tu fidelidad y bondad. Bendícenos, ayúdanos, Señor y ponemos este tiempo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, hoy vamos a hablar sobre la preeminencia de Cristo, ¿verdad? Ese será el tema de hoy, ¿verdad? Vamos a hablar ahí sobre la preeminencia de Cristo, lo que Cristo es, ¿verdad? Entonces vamos a basar prácticamente toda la clase de hoy, ¿verdad? La vamos a basar en Colosenses, capítulo 1 del 15 al 20. Ese será nuestra, nuestro texto de hoy, ¿verdad? Es lo que hoy vamos a estar estudiando. Entonces, les pido ahí, pues no vamos a tener las escrituras en pantalla. Entonces, les pido ahí que puedan, ¿verdad? Ahí tener las escrituras ahí para, bueno, esta escritura que es la principal esta noche, ¿verdad? Entonces vamos a leer Colosenses 1, vamos a leer empezando del 15 al versículo 20. Yo tengo la nueva Biblia de las Américas, ¿verdad? Ese es el texto que tengo, ¿verdad? Dice el versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que tenga en todo la primacía, porque agradó al Padre que en él habitara toda la plenitud y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de él, pero por medio de la sangre de su cruz. Por medio de él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en el cielo. ¿Qué aprendemos? ¿Verdad? ¿Qué es lo que vamos a hablar en esta noche? Vamos a hablar sobre la primacía de Jesucristo, sobre la preeminencia de Cristo. Él está sobre todo y sobre todos, ¿verdad? Y es lo que hoy vamos a hablar a través de este texto de Colosenses, que es pues conocido por nosotros, lo hemos leído y lo hemos estudiado, ¿verdad? En otras ocasiones. Entonces, lo primero que queremos ver de este texto es la razón por la cual Pablo está escribiendo esto a los hermanos de Colosas. El texto, como lo vamos a ir desarrollando muy brevemente, pero lo vamos a desarrollar en esta clase, el texto nos muestra, ¿verdad?, la preeminencia de Jesucristo. Él es lo más importante, ¿verdad?, lo más importante de todo el universo y la creación, ¿verdad? Hay elementos aquí claros, ¿verdad?, que Pablo está trabajando en contra de un gnosticismo muy primitivo, pero un gnosticismo que está formándose ahí en ese mundo y sobre todo un gnosticismo que está formándose dentro de la corriente cristiana. ¿Y qué es el gnosticismo? Pues viene de gnosis, que quiere decir conocimiento, ¿verdad? Conocimiento.
Entonces, ¿qué decían los gnósticos, ¿verdad? O esos gnósticos primitivos, porque no se llamaban así en esa época, no tenían ese nombre que ya en el segundo siglo se desarrolló de una manera más formal. Pero este gnosis, ¿no? En gnosis, que significa conocimiento, ellos sentían que eran cristianos que estaban por encima de todos los demás, ¿verdad? Y que tenían un conocimiento superior, ¿verdad? Y ellos veían la salvación no por la obra de Jesucristo, sino por un conocimiento, por un secreto místico, ¿no? ¿Verdad? Y es una de las cosas que ellos creían, que ellos estaban por encima de todas las cosas, ¿verdad? Estaban por encima, su conocimiento por encima del de los demás, y ese conocimiento los llevaba a la salvación. Ellos veían eso. ¿Qué es lo que Pablo enseña en la carta? Pablo enseña la suficiencia. ¿Verdad? Pablo nos muestra en este pasaje la suficiencia de Cristo. La salvación completa no viene por el conocimiento místico o superior, sino viene por Cristo Jesús. La salvación completa en Cristo Jesús. ¿Qué otra cosa veían los gnósticos? ¿Verdad? Ellos tenían un dualismo. Ellos creían que el espíritu era bueno y que la carne o la materia era mala, que todo lo que era creado en materia era malo, ¿verdad? Que solo lo que era espiritual era bueno y que toda la materia era mala. Y eso afectaba a la persona, directamente la persona de Jesucristo. Porque ¿qué creía estas personas? Bueno, si la materia era mala, ¿verdad? O la materia es mala, la carne es materia. Entonces Jesús no pudo venir en carne. Entonces creían lo que dice aquí abajo, su cristología era que Jesús era una emanación, o sea, que era un como holograma, ¿verdad? Ellos no creían que Jesús había venido en carne. La carta de Juan habla sobre eso, ¿verdad? Que el que no cree que Jesús vino en carne es el anticristo, ¿verdad? Dice Juan, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que Pablo enseñaba? Que lo material es bueno, ¿verdad? En gran manera, porque la creación nos lo enseña. Lo que Dios hizo es bueno en gran manera. Y ellos creían también sobre su cristología, como les mencionaba, que Jesús no era Dios, sino era una emanación creada de Dios. O sea, que Él no era Dios, que Él era una representación de Dios, una emanación de Dios, pero no era Dios, ¿verdad? Y la divinidad, Pablo le enseña, Jesús es Dios y Jesús es hecho carne. Este es el contexto de estos versículos que acabamos de leer de Colosenses capítulo 1 del 15 al 20. Esa amenaza del gnosticismo. Pablo escribe en una defensa, ¿verdad? Polémica contra esas filosofías que eran vacías y huecas, que no tenían fundamento sólido, pero que estaban afectando a la iglesia. ¿Verdad? Estaban afectando a la iglesia. Y eso es a lo que responde esto. Es importante entender, hermano, que todo ataque que se hace hacia la persona de Jesucristo, venga de donde venga, se formule como se formule, está atentando contra la base principal del cristianismo. Entonces, para Pablo es fundamental defender la persona de Jesucristo. Y es muy importante eso. Hoy en día, nosotros podemos ver muchas herejías, muchas cosas, y a veces no, ni siquiera asociarlo con la persona de Jesucristo. Y no ver, pero detrás de toda herejía, lo que se está atacando es la persona de Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo primero que vemos? Este mensaje que es único. Vamos a volverlo a leer. Por favor, vuélvame a acompañar a Colosenses 1 del 15 al 20. Quiero que se enfoquen en estas realidades, ¿verdad? Que son adjudicadas a Jesucristo. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas,
tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y en Él, y Él es antes de todas las cosas. Y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz por medio de él. Repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en el cielo. ¿Qué es lo que podemos ver? Jesús es único, es absolutamente único. Nadie puede adjudicarse estas realidades, nadie. No es un profeta el que está hablando, es el Dios supremo. Y vemos cosas que solo Dios, la imagen del Dios invisible, algunas las vamos a ver ahorita, ¿verdad? Todo fue creado por medio de Él. Él es antes que todas las cosas. Él mantiene todo en orden. Él es la cabeza de la iglesia, ¿verdad? Él nos salva por medio de su sacrificio. Nadie puede adjudicarse estas realidades. Entonces, alguien podría leer esto y dice, pero esto es muy exclusivo. Claro que sí. El cristianismo, hermano, es una religión exclusiva. Es una religión cerrada, no es una religión abierta. Es una religión cerrada. ¿Por qué? Porque solo hay un camino, solo hay una forma, y es por medio de Jesucristo. No, esta escritura habla del Dios supremo. Por eso el versículo 18 dice, Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga, pero de que Él tenga en todo la primacía o la preeminencia. Entonces, esto es único. Jesucristo es único, hermano. Por eso hoy hablar de Jesús, ¿verdad? Y hablar de esa preeminencia de Cristo. Él es totalmente único. Él es Dios. Entonces nosotros necesitamos entender esto. Por eso el cristianismo es una religión cerrada. Solo es por medio de Cristo. No es por obras, porque si fuera por obras, pues cualquier religión se puede salvar. O sea, si la salvación dependiera de nuestras buenas obras, seguramente hay personas en otras fees o en otras creencias que hacen tales mejores obras que un cristiano, pero no es por obras, es solamente por Jesucristo. Entonces Él es absolutamente único, como lo hemos estado aprendiendo en estas clases. Entonces lo primero que vamos a ver es acá, bueno, ya hemos visto algunas cosas, dice el versículo 15. Él es la imagen de Dios, del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. La palabra en griego es eikon, ¿verdad? Y habla de una reproducción exacta, ¿sí? Reproducción exacta de Dios. Jesús es el, el, la persona de la Trinidad, ¿verdad? La segunda persona de la Trinidad, pero que es la imagen visible del Dios invisible, ¿verdad? Es lo que dice acá. Él es la imagen del Dios invisible. Esa reproducción exacta. O sea que por eso en Juan capítulo 14, versículo 9, ¿verdad? Cuando Felipe le dice, muéstranos al Padre, Jesús le dice, tanto tiempo han andado conmigo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús es una réplica exacta de la naturaleza de Dios. Él es el resplandor, es inseparable, ¿verdad? De Dios. Es como el resplandor del sol, es inseparable del sol, ¿verdad? No se puede separar. Pueden acompañarme en sus Biblias a Hebreos capítulo 1. Vamos a revisar el prólogo de Hebreos. Dice el capítulo 1, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones,
y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de la gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Él sostiene todas las cosas por su palabra, por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente de ellos. Entonces, Colosenses nos enseña lo que aquí Hebreos también nos enseña, que dice el libro de Hebreos, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Por eso Él, como dice al final, Él es mucho mejor que los ángeles. Él está por encima de todo y de todos. Entonces, hermano, al conocer a Jesucristo, al tener una relación con Cristo, podemos y tenemos una relación con Dios. Es como más o menos la idea de icon, es como la idea de un sello, ¿no? Que marca, ¿verdad? La imagen exacta ya en el papel o en el material donde se selló, ¿verdad? Eso es Cristo. Al conocer a Jesús, conocemos a Dios. O sea, ¿cómo saber que Dios es amor? Vamos a Jesús, vemos a Cristo y vemos cómo Jesús amó. Jesús es poder, Dios es poderoso. Ok, ¿qué tan poderoso es? Vamos a ver a Jesucristo. Él es poderoso. ¿Verdad? Dios es paciente, claro, miremos a Jesucristo. Dios es perdonador, miremos a Jesucristo. En Cristo podemos conocer a Dios. Amén. Bueno, sigamos, ¿verdad? Continuemos. Luego dice, ¿verdad? Que Él es el primogénito de la creación, ¿verdad? En el mismo versículo 15 dice, Él es la imagen del Dios invisible. Estoy en Colosenses 1, el primogénito de toda la creación. Estas personas que los sábados llegan a tocar nuestras puertas para leernos la atalaya, usan este verso para decir, bueno, Jesús no es Dios, porque aquí habla de primogénito, ¿verdad? Habla de primogénito, tiene que ver con alguien que nació primero. Yo soy el primogénito porque yo soy el hermano mayor, yo nací primero. Pero la palabra primogénito no tiene que ver con una situación cronológica. La palabra en griego es prototokos, que tiene que ver con un título de rango y herencia, no de cronología. Cuando habla aquí que Jesús es el primogénito de la creación, no está hablando que es el primer ser creado, sino que Él es el que está por encima, Él tiene el mayor rango, Él tiene la mayor herencia, Él está por encima de todo lo creado. ¿Cuál es el mito? Jesús fue el primer ser creado. Fue creado antes que los ángeles, fue creado antes que Adán. La verdad es que Jesús es el heredero supremo y el dueño de todo, ¿sí? Él es el prototocos, así como Jacob, ¿verdad? Estaba sobre Esaú, aunque era el hermano menor, él era el prototocos de los dos hijos de Isaac. Cristo tiene la supremacía de rango sobre todo lo creado. Entonces, aquí Colosenses nos enseña que Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, no solo es la imagen visible de Dios, sino que Él es lo más importante, por eso Él tiene la preeminencia, Él tiene la primicia, Él es lo más importante. Nuestro Señor Jesucristo está por encima de todo y de todos, ¿verdad? Es lo que nos enseña Colosenses. Aquí en la tierra, en el universo, Él está por encima de todos. Es el heredero, ¿verdad? Supremo, es el dueño de todo. Este mito no es correcto y yo creo que la palabra en español que es traducida como primogénito porque es usada en otros contextos, tiene un significado muy, muy etimológico que vemos aquí con la palabra prototocos, ¿verdad? Si esto nosotros dijéramos, bueno, Jesús es el primogénito, el primer ser creado, pues votaríamos todo
no podríamos sostener la Biblia, porque obviamente muchos pasajes nos enseñan que Jesucristo no es el primer ser creado, sino Él es Dios. ¿Qué vemos más adelante? Versículo 16, ¿sí? Versículo 16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Si regresamos de nuevo a Hebreos capítulo 1, dice acá en el versículo 2. En estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo el universo. Creo que esto es un atributo de Jesucristo, hermano, que nosotros los cristianos no lo vemos, ¿sí? No vemos a Jesús como un creador. ¿Sí? No nos imaginamos, cuando vemos el relato de Génesis, no nos imaginamos que todo esto fue creado por el Hijo, que Él creó no el planeta Tierra, sino Él creó, dice ahí, todo el universo, todo el universo. Imagínate solamente dando unos datos para poder ver esa grandeza que no cabe en nuestra mente, que no logramos entender. A mí me cuesta también entenderlo, pero en el Sol, dentro del Sol, caben 1,2 millones de planetas tierras. Imagínate la grandeza del Sol, la grandeza del Sol. Si viajáramos a, a la velocidad de la luz, que son 300.000 kilómetros por segundo, del Sol se llegaría a la Luna en 1,5 segundos, a Marte en 4 minutos 21 segundos, a Júpiter en 35 minutos y en Neptuno, creo que no está acá, pero sí, no me recuerdo bien cuántas horas, se me fue aquí el dato ponerlo. Pero lo que nos hace ver, solo hablando de nuestro sistema, solo hablando de nuestro sistema, es algo que nuestra mente no logra entender su grandeza, no logra entender cuán grande, cuán inmenso es. La inmensidad del universo nos marea, es demasiado grande y demasiado gigante. Solo el sistema solar es inmenso. Imagínate, el Sol para nada es la estrella más grande del universo. Todo eso fue creado por Jesús. Todo eso fue hecho por Jesús por medio de su palabra, dice. Esa grandeza, ese poder fue hecho y fue creado por Jesucristo. Es lo que acá nos enseña la Biblia, tanto en Colosenses como Hebreos, nos enseña la grandeza de Jesucristo. Por eso Él tiene esa preeminencia. También vemos en el versículo 17, y Él es antes, bueno, vamos a leer del 16, no, el 16 leímos ahorita, el 17 dice, y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Imagínate, todas las cosas permanecen. Es fácil tal vez imaginarme en mi vida. Yo digo, bueno, yo hoy estoy vivo gracias a Jesucristo, ¿verdad? Y pues es un milagro, es una bendición. Pero dice que todas las cosas, todo, o sea, el universo permanece gracias a Jesucristo. O sea, honestamente, hermano, a veces nosotros vemos a Jesús como ese hombre que caminó allá, ¿verdad? En Israel hace 2000 años y lo vemos como ese hombre humilde y sencillo que claramente fue. Pero este Jesús también fue el creador. Imagínate esa grandeza, hermano, el creador de todo el universo estaba sentado a una mesa o comiendo con seres humanos. Estaba lavando los pies de personas. Estaba predicando en un valle, estaba caminando en un camino polvoriento. El sustentador de
todas las cosas, con el que nosotros tenemos una relación, al que nosotros nos llamamos ser sus discípulos. Él sustenta todo el universo. Es un nivel cósmico. Imagínate las órbitas, la gravedad, el balance. El universo no fue construido al azar. Es un orden específico, una línea fina que se mantiene, así como esta línea que está acá. Es un diseño, una línea fina, ¿verdad? El universo no es al azar. Es un orden que se mantiene activamente. Órbitas, gravedad, balance, protones, electrones, todo unido por su poder. La grandeza del universo y la pequeñez y la grandeza y majestad de las cosas que nuestros ojos no pueden ver. Dice que si la Tierra rotara un poquito más lento de lo que rota en este momento, intercambiablemente nos congelaríamos y nos quemaríamos, ¿sí? Un ratito nos congelaríamos, al ratito nos quemaríamos, nos congelaríamos, nos quemaríamos. No podríamos vivir con una pequeña disminución de la rotación de la Tierra. ¿Quién mantiene ese orden? ¿Quién mantiene eso tan específico? ¿Quién lo hace? ¿Quién lo mantiene? ¿Quién lo puede hacer? Solo Dios. Si tú pones un carro, ¿verdad? Y una llanta del carro, su rotación cambia y ya no es recta, sino se mueve, el carro empieza a temblar y seguramente va a perder el control. Eso es un carro, un automóvil. Imagínate el universo. Pero ¿quién sostiene todo esto? Nuestro Señor Jesucristo, el que murió en un madero. Esta escritura de Colosenses 1 es muy profunda, ¿verdad? Nos muestra la grandeza de Jesucristo. Él es soberano sobre el mundo invisible. Dice acá que Él está por encima de todas las cosas. Versículo 16, regresando, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. ¿Ok? O sea, Jesús está por encima de todos, es un soberano del mundo invisible, de lo que nosotros no podemos ver. Pablo usa términos técnicos de jerarquía angelicales, autoridades, poderes, dominios y tronos, ¿sí? Aquí hay una jerarquía. Los ángeles fieles o caídos, todos fueron creados por él. Los ángeles son siervos que adoran a Jesús, como vemos en Hebreos, que acabamos de leer en el versículo 6. Dice, de nuevo, cuando traen al primogénito al mundo, dicen, y lo adoren todos los ángeles de Dios. Jesús está por encima de todas las autoridades invisibles, de todos los poderes, de todos los dominios y de todos los tronos. Jesús está por encima de todo. Él es primero, superior y antes de todas las cosas. Por eso es un misterio, es algo tan grande y tan maravilloso como este poder que nosotros no podemos ni siquiera imaginar. Es el mismo poder de ese hombre, de ese nazareno que andaba ahí en Jerusalén hace algunos años. Sigamos leyendo. Él es la cabeza del cuerpo, dice en el versículo 18. Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia, ¿sí? Él es el primogénito, perdón, él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que él tenga en todo la primacía. Vamos a enfocarnos en la primera parte del 18, ¿verdad? La palabra en griego es arché, que ese es el principio. ¿Sí? En el principio, el primogénito, lo más importante, ¿tiene que ver con qué? Con la fuente, con el origen, con el pionero, ¿verdad? Y hay algo importante, cómo la cabeza físicamente tiene poder sobre nuestro cuerpo. Nuestra anatomía física está ligada con nuestro cuerpo. Tenemos la glándula pituitaria, un ejemplo.
Esa glándula tiene que ver con el crecimiento. Sin ella no existe el crecimiento. ¿Dónde está? En el cerebro. El cerebelo maneja principal de nuestro sistema nervioso, ¿sí? De nuestros órganos. Todo viene de la cabeza. Entonces, esa misma anatomía es la misma anatomía espiritual. Como el cerebro coordina el cuerpo, Cristo dirige y nutre a su iglesia. Él es la fuente de la vida. En Mateo 16 dice, yo edificaré mi iglesia, mi iglesia. Hermanos, cursos como este nos ayudan muchísimo, no solo en nuestro entendimiento, sino también nos ayudan a entender de quién es la iglesia, quién es el más importante, qué es lo más importante en el universo. Nos hace entender que la iglesia debe de ser y es de Cristo. Él edificará su iglesia. Él edificará su iglesia. Y si él es el Señor de la iglesia se está edificando, visible o invisiblemente. La iglesia se está edificando. Y a mí obviamente eso me da temor, porque pienso, si la iglesia no se está edificando y estamos con el edificador, pareciera que hay algo malo, ¿no? ¿Verdad? O sea, si Él es el que edifica, pero la iglesia en lugar de edificarse se está destruyendo, de pronto hemos dejado de ser la iglesia. Entonces, esto nos ayuda a entenderlo. Tenemos que regresar a Cristo, al discipulado, a ser como Jesús, a poner nuestra mirada en Jesús, a imitarlo, a caminar con Él, a tener una relación con Él y dejar de ser religiosos. ¿Para qué? Para que así como el cerebro dirige mi cuerpo, Cristo también dirija mi espíritu, dirija la iglesia, porque Él es la fuente de vida. Yo edificaré mi iglesia. Nuestro corazón debe estar unido y cercano a Cristo Jesús. Luego en este mismo versículo 18 dice, Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que en Él tenga toda la primacía. De nuevo, ¿no? Cuando hablamos de esta escritura y pensamos, bueno, dice acá que Él es el primero de entre los resucitados. No, no tiene que ver, hermano, de nuevo con cronología, porque antes de que Jesús resucitara, pues en el Antiguo Testamento resucitaron muertos. Es más, en el Nuevo Testamento, en el mismo ministerio de Jesucristo, él mismo resucitó personas, ¿verdad? Pero lo que habla esta escritura es que Él es el más importante de la resurrección, pero también tiene la primacía. ¿Por qué? Porque Lázaro resucitó, pero volvió a morir. Pero Jesús resucitó y venció la muerte para siempre. Y esta doctrina de la resurrección de Jesucristo es también muy importante porque no solo es un evento, no solamente cuando Él dice yo soy el primogénito, yo soy el primero, ¿qué tiene que ver cuando uno piensa, Él es el primero, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice este versículo? Significa que Él es el primero, pero luego de Él vendrán muchos más. Entonces su resurrección es la garantía de la nuestra. Su resurrección es la garantía de nuestra resurrección. Si Jesús no resucitó, dice Pablo en otra de las cartas, somos los más desdichados del mundo. No sirve de nada nuestra doctrina, no sirve de nada nuestra iglesia, no sirve de nada nuestra fe. No sirve de nada. La resurrección de Jesús es la garantía de nuestra resurrección, de tu resurrección. Así que somos bendecidos, somos, tenemos una garantía en nuestra vida gracias a Jesucristo. Por eso dice acá, al final del versículo 18, a fin de que Él tenga en todo la primacía, que Él sea el más importante de todos, Jesucristo. Sigamos leyendo o sigamos viendo. Versículo 19. Porque agradó al Padre que en Él
habitara toda la plenitud, toda la plenitud. O sea, aquí dice que le agradó a Dios que en Cristo habitara toda la plenitud. Pleroma en griego. Tiene que ver con plenitud, con la totalidad sin que le falte nada. Esto va en contra del gnosticismo. ¿Por qué? Porque la divinidad no está repartida en pedazos, sino es total. Toda la plenitud de Dios habitaba corporalmente en Jesús. Por eso Jesús era 100% hombre, pero también 100% Dios. Es muy importante. En Él habita todo, por eso no necesitamos nada más, hermano. Si en Jesús está la plenitud de Dios, no necesitamos nuevas revelaciones. Hoy los evangélicos tienen cosas como, esta revelación es fresca. ¿Fresca de qué? O sea, no necesitamos nuevas revelaciones, no necesitamos revelaciones frescas, ya no son frescas, son mentiras. La gran revelación que tenemos es Jesucristo. Él es la cúspide de la revelación. No necesitamos otra revelación más que Cristo Jesús. Él es todo. Todo está en Él. En Él dice, a Dios le agradó que en Él habitara toda la plenitud de Dios. O sea, todo lo que podemos nosotros recibir, todo lo que nosotros podemos tocar, todo lo que nosotros podemos ver, todo lo que nosotros podemos experimentar de Dios está en Cristo. Es en Jesús donde está todo. Por eso, hermanos, cuando vemos esas tendencias religiosas donde ponen un enfoque más fuerte en la ley, en las obras, en las ceremonias, en el judaísmo, es ridículo, es una herejía, es una tontería. No necesitamos nada más. La iglesia no necesita novedades. Podemos ser creativos, sí, pero no novedosos. ¿Por qué? Porque la novedad de las novedades es Cristo Jesús. Y nosotros debemos de verlo a Él y apuntar a Él. Él es la plenitud de la divinidad. En Él habitó todo, todo lo que podemos conocer, todo lo que podemos experimentar de Dios está en Cristo Jesús. Por eso Él está por encima de todo y de todos. Cristo y solo Cristo, hermano. Solo a Él lo necesitamos. Por eso no hay otro camino. No hay otro camino, hermano. Sí, no existe otro camino. La lógica divina, si Él es Dios, creador y sustentador, Él es el único mediador. Él es el único mediador. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No existe otro camino aparte de Jesucristo. Es absurdo buscar mediadores en ángeles, en filosofías, en sacerdotes, en personas, en religiones. No hay otro mediador, solo Jesucristo, solo Jesús. Él es el mediador. Entonces, ¿qué hemos visto, hermano? Hasta ahorita, ¿qué es lo que hemos visto? Estamos a punto de terminar, pero hemos visto que Él es la imagen visible de Dios, ¿verdad? Que Él es el más importante en toda la creación y en todo el universo. ¿Por qué dice la Escritura? Porque en Él fue creado todo, porque Él es el más importante, porque Él es el creador, Él creó todo, todo, todo. También Él está por encima de ese mundo invisible, de esas autoridades, de esa escala jerárquica invisible, Él está por encima de todo. Él es antes que todo, Él es la cabeza de la iglesia y Él es el primer o el más importante de los resucitados y el primero de nuestra era cristiana y la garantía de nuestra propia resurrección. Y eso nos lleva a esta lógica divina. Si Él es Dios, si Él es creador, si Él es sustentador, Él es el único mediador. No existe otro, solamente Jesucristo. Cristo y solo Cristo. Hablábamos de ese gran intercambio, ¿no?
ese maravilloso intercambio en la obra de Jesucristo, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro problema? Lo hablábamos hace la primera clase, la enemistad con Dios, ¿verdad? ¿Recuerdan cuando hablamos de Romanos en la primera clase? Ese era el problema, el dilema, la enemistad con Dios. La solución, la paz mediante la sangre de Jesucristo. ¿Sí? Mediante la sangre de Jesucristo. Versículo 20 dice, y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en el cielo. Es por medio de Jesucristo. ¿Sí? La obra de la cruz es la reconciliación de nuestra vida, es la reconciliación con Dios. Por eso Cristo es lo más importante. Y en esa clase hablábamos de esta escritura de 2 Corintios 5:21, que dice, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Él tomó nuestros pecados, nosotros recibimos su justicia. Es en Él donde podemos ver su obra, ese gran intercambio, esa bendición para nosotros que es la redención. Por eso Jesús es preeminente, es más importante que todos. Si Satanás, hermano, confunde la identidad de Jesús, no puede haber salvación. Conocer datos no es conocerlo a Él. La única respuesta apropiada es la rendición total, la adoración a Dios. Esa es nuestra respuesta. Si Satanás confunde la identidad de Cristo, si Satanás nos engaña, si Satanás viene y mina los fundamentos de la persona de Jesucristo, como lo hizo con los gnósticos y como lo hace hoy con muchas personas y religiones, no hay salvación, porque solo en Cristo hay salvación. La única respuesta apropiada es la rendición total, y por eso nuestra tarea de evangelizar es fundamental, para poder llevar a otras personas a conocer a este Jesús, no el de las películas, no el de los cuadritos, no el de la imagen de la cruz ensangrentada, no, a este maravilloso Cristo que hemos visto hoy en Colosenses. Maravilloso. Es, no alcanza nuestra mente para comprender su grandeza, cómo Él pudo haber hecho y cómo Él hoy sigue sosteniendo el universo. Cristo es suficiente. Jesús es suficiente. Es lo único que necesita nuestra iglesia, es lo único que necesita nuestra vida, es lo único que necesitamos. Él es el alfa, Él es el omega. Nosotros debemos de orar, Señor, reconozco que soy pecador y necesito tu salvación. ¿Cuál es la promesa? Es que Él viene y ¿cuál es su promesa? Es que el que viene a mí no lo echo fuera. Si nosotros nos acercamos a Jesús, si nosotros luchamos porque la gente se acerque a Jesús, Él no nos echa fuera, nos sostiene, nos mantiene y nos preserva, porque Él es primero y Cristo es suficiente. Amén. Esto quería compartirles hoy, ¿verdad? Esta clase. Y bueno, voy a dejar ahí unos minutos si quieren compartir algo o tienen alguna duda, pero me imagino que quieran compartir algo.